No sé si ya les habrán platicado por ahí o ya habrán visto, aunque tal vez no se los hayan platicado, pero ya les apareció por ahí algo que se llama proyecciones de Fisher. ¿Les suena? ¿Sí les hablaron de eso o todavía no? Jóvenes, Yo que recuerdo todavía no, ingeniero. todavía no. Bueno, igual veamos lo que está sencillito. Es una manera de escribir las fórmulas estructurales de los compuestos, pero ayuda a recordar y a tener una idea de cómo es su forma tridimensional, porque ustedes recuerdan que ya habíamos hablado que la mayoría de las moléculas en química orgánica, casi todas, tienen forma en 3 dimensiones, no solo ancho y alto, sino que también tienen profundidad, o sea que hay cosas que están puestas para atrás y cosas que están puestas para adelante, pero que en una pantalla o en un cuaderno o en un libro solo podemos hacer un dibujo de 2 dimensiones, que solo tenga alto y ancho. Entonces, estas proyecciones de Fisher o fórmulas de Fisher sirven para ayudarnos a ver qué cosas están hacia atrás o hacia adelante del plano del dibujo. Por ejemplo, esto es un modelo de metano. Esto no es una proyección de Fisher de metano. Esto es un modelo molecular de metano. Ustedes ven que el átomo de hidrógeno que está hacia arriba, podríamos decir que está en el mismo plano de la pantalla. Y el átomo de hidrógeno que está hacia la derecha también está en el mismo plano de la pantalla, en el mismo plano en el que está el átomo de carbono central. Pero hay 2 átomos del lado izquierdo. Uno está para atrás y el otro está para adelante. Por eso es que se ven así como sobrepuestos, pero realmente uno está apuntando hacia atrás y otro está apuntando hacia adelante. Las proyecciones de Fisher lo que hacen es darnos esa idea de cuáles están hacia atrás y hacia adelante. Y entonces lo que nos pone son líneas continuas, esta línea vertical y esta línea que va para la derecha, que son líneas normales, líneas del mismo grosor, para los enlaces que están en el mismo plano del dibujo. En este caso, el mismo plano de la pantalla. Estas líneas punteadas o este triangulito punteado que ustedes ven aquí representa los enlaces que van para atrás de la pantalla, o sea, átomos que se enlazan por la parte de atrás. Y este triangulito lleno, este triangulito sólido que está acá, nos indica enlaces que están hacia el frente de la pantalla, como que se saliera de la pantalla hacia adelante, hacia nuestra cara. Entonces, esto que está dibujado aquí es una proyección de Fisher. Si se dan cuenta, es una fórmula estructural como las que ya conocemos. Lo único es que algunos de los enlaces, en vez de representarse con una línea continua como este vertical y este que va a la derecha, se representan con estos enlaces punteados que ustedes ven acá o estos enlaces que son como triangulitos. Y esto lo que nos indica es qué cosas van para atrás y qué cosas van para adelante. Entonces, esas son las famosas proyecciones de Fisher. No tiene, por eso les decía que es algo bien sencillito. Quizá no se los van a mencionar en clase, no sé si lo irán a hacer o no, pero en algún momento ustedes se las van a encontrar por ahí. Entonces, por eso es que les cuento cómo funciona esto. Estas son las famosas proyecciones de Fisher. Entonces, en el caso de etano, por ejemplo, se representaría algo así. El enlace entre carbonos en el mismo plano de la pantalla, este hidrógeno de arriba y este hidrógeno de abajo también en el mismo plano. Este está hacia atrás, este está hacia atrás, este está hacia adelante y este también está hacia adelante. O en el caso de propano, sería algo así. Entonces, solo se los menciono porque en algún momento les van a aparecer por ahí para que ustedes no digan, bueno, ¿y eso qué será? ¿Será un enlace o qué cosa es eso? Entonces, ahora ya saben que sí, son enlaces simples, enlaces covalentes simples, que lo único que tienen de especial es que nos están ayudando a imaginar o a visualizar cuáles están hacia el frente del dibujo y cuáles están hacia atrás del dibujo. Eso es ese es todo el rollo con las proyecciones de Fisher. Entonces, ahora sí, entramos al puro tema. Teoría que ustedes ya saben. Los alcanos son compuestos muy estables, casi no reaccionan ni con ácidos ni con bases fuertes. Para hacer que reaccionen, los tenemos que someter a condiciones muy extremas. Esto que está acá es importante. En la mayoría de reacciones, no solo de los alcanos, sino casi de cualquier reacción de química orgánica,
no se forma un solo producto, sino se forman mezclas de productos. Esto es muy común en química orgánica. Esto ustedes lo van a ver en muchas reacciones, incluso en algunas reacciones donde a uno le enseñan que se forma tal y tal cosa, uno tiene que recordar que, aunque no se lo digan, es muy probable que ese sea el producto principal o el producto más abundante de la reacción, pero se forman otros. Porque en química orgánica es muy común que se formen mezclas de productos. No son todas, pero las principales reacciones de los alcanos son la combustión, pirólisis, halogenación, nitración, y nitración. Pensé que había una quinta ahí. Después vamos a ver que ocurren otras cositas por ahí. Tal vez por eso es que recordaba yo que habían 5. Permíteme un momentito que alguien escribió algo aquí. Bueno, entonces veamos rapidito de qué se trata esto. Estas son las principales reacciones de los alcanos: combustión, pirólisis, halogenación y nitración. Primero, combustión. Esa es la más común y esa no solo es propia de los alcanos, sino casi todos los compuestos orgánicos hacen combustión. De hecho, esa es la reacción que los alcanos sí hacen fácilmente. Las otras hay que forzar un poquito las condiciones para que ocurra la reacción, mientras que combustión, súper fácil, solo es de darle un fosforazo y ahí va la combustión. ¿Qué es combustión? Es una oxidación exotérmica rápida. Fíjense que yo en años de dar química nunca había encontrado una definición tan clara, tan directa de combustión como esta que encontré cuando estaba preparando esta presentación. Esta no la hice ahorita, esta tengo ya varios años de tenerla por ahí porque es la que yo cada año solo la voy puliendo para dar mi curso de química orgánica, pero este año no me tocó dar química orgánica, entonces aprovechando que ahí tenía las presentaciones, de una vez las estamos usando. Esta es una de las definiciones más concisas, más resumidas y más claras de combustión que yo conozco. Es una oxidación exotérmica rápida. ¿Cuál es la forma general? Esto creo que es nuevo para ustedes y está bien bonito. Esto se mira generalmente en este punto en química orgánica. Esta es la forma general de la oxidación exotérmica rápida, o sea, de la combustión de un alcano. Pues ustedes ya saben que la fórmula de los alcanos es CnH2n+2. Esto ya es conocido de ustedes y se la tienen que saber súper de memoria. ¿Cómo se puede saber cuáles son los coeficientes de oxígeno, de dióxido de carbono y del agua en una reacción de combustión de alcanos? Pues nos basamos en esta N. Esta N es la que nos hace el truquito. La cantidad de carbonos que haya en el alcano, noten que esta es la fórmula general de los alcanos, la cantidad de carbono que hay en el alcano pues determina cuánto oxígeno se necesita para la reacción, cuánto dióxido de carbono y cuánta agua. Entonces, si quieren comencemos por acá, que esto es lo fácil. ¿Cómo sé cuánto dióxido de carbono se forma? N moles de dióxido de carbono. Eso significa que si aquí este alcano fuera C8, ya sabemos que entonces el coeficiente de dióxido de carbono va a ser 8. ¿Cuánta agua se forma? N-1. Entonces, en este caso, si este fuera 8, aquí sería 7. 7 unidades de agua. Y el coeficiente un poquito más difícil de calcular, porque tiene su fórmula un poquito más, con más elementos, es el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno se necesita para la combustión? 3N+1 dividido entre 2. Entonces, para el ejemplo que yo estoy mencionando, si aquí fuera un 8, entonces sería 3 por 8, 24, más 1, 25, dividido entre 2, 25 medios. Como ustedes saben que en química se prefiere no dejar fracciones en los coeficientes, o sea que se prefiere escribir las ecuaciones con coeficientes enteros. Si se diera este caso, como aquí en el ejemplo que yo estoy mencionando, que nos da una fracción 25 medios, y que no la podemos convertir en enteros, porque no nos queda entera, nos quedaría 12.5. Entonces lo que se hace es que se multiplica toda la ecuación por 2. Entonces en este caso, si aquí habíamos puesto un 8, aquí va a ser 16. Si aquí era 25 medios, ahora nos queda solo 25. Si aquí habíamos puesto un 8, ahora es 16. Y si aquí habíamos puesto un 7, ahora será 14.
Entonces, siempre que el oxígeno es el que nos va a dar ese problemita, si nos queda una cantidad que no se puede convertir entero, porque no es entera, multiplicamos todos los coeficientes de la ecuación por 2 y eso ya nos deja coeficientes enteros para toda la ecuación. Entonces, esta es la fórmula general, la ecuación general de las reacciones de combustión de alcanos, específicamente alcanos. Noten por eso que acá está CnH2n+2, que es la fórmula general de los alcanos. Veamos este ejemplo, la combustión de propano. O si quieren, hagámosla sin ver. Propano es el alcano de 3 carbonos, o sea que N sería 3 aquí. Por lo tanto, dióxido de carbono sería 3 también. Aquí nos va a salir un 3. Y agua sería 3 más 1, 4. Entonces aquí nos va a salir un 4. Como N es 3, entonces aquí sería 3 por N sería 9, más 1 son 10, dividido entre 2 da 5. Entonces nos va a quedar 3, 5, 3, 4. Veamos si es cierto. Aquí está el 3, 3 más 1, 4, 9 más 1, 10, dividido entre 2, 5. Entonces así nos queda la ecuación de combustión para el propano. ¿Habían visto esto o no? No, ingeniero. No, híjole. Capaz que ya me estoy adelantando. Va igual, si no lo han visto lo van a ver, porque esto sí es parte del contenido, así que ya les di una ayudita, ya van algo adelantaditos para cuando lo vean. Ya les voy a compartir esto, les voy a compartir la presentación, así que si están tomando nota y se están tardando mucho o se les va a cansar la mano de tanto escribir, no importa si no escriben, o solo escriban lo que ustedes consideren importante, porque igual yo les voy a compartir esto, se las voy a subir al grupo más tardecito para que ya la tengan. Pirólisis es la otra de las 4 reacciones de los alcanos, esas 4 donde yo creí que habían 5. También se le llama craqueo o cracking. ¿En qué consiste? En someter a los alcanos a ciertas condiciones que hacen que se rompan las cadenas de los alcanos y se formen alcanos o hidrocarburos de cadenas más cortas. O sea, esto sirve para romper las cadenas de los alcanos y crear hidrocarburos con menor cantidad de carbonos. Es lo que dice acá, ruptura de alcanos de cadenas largas a altas temperaturas para producir hidrocarburos de cadenas cortas. Esto tiene una utilidad bien importante para la obtención de la gasolina. Ustedes saben que la gasolina es uno de los componentes del petróleo. El petróleo es una mezcla que tiene cientos de hidrocarburos mezclados. El asunto es que si se agarrara una cantidad de petróleo y se le sacara la gasolina que tiene, solo daría una cantidad pequeña de gasolina, no sé cuánto, yo diría tal vez un 5%, un 8% de la cantidad total de petróleo es gasolina y el resto son otras mezclas de hidrocarburos de cadenas más largas y de cadenas más cortas. Entonces, sobraría un montón de petróleo que no tiene muchos usos. Entonces, como la gasolina es el principal subproducto del petróleo, había que encontrar una manera de sacarle más gasolina al petróleo. Y entonces se les ocurrió que como hay otros, en la mezcla de la gasolina, hay otros hidrocarburos con cadenas más largas, hacer algo con esos hidrocarburos que tienen cadenas más largas para convertirlos en cadenas más cortas, que son las del tamaño de la gasolina. Y entonces así fue como se inventó esta pirólisis. La pirólisis puede hacerse con adición de hidrógeno o sin adición de hidrógeno. O sea, se le puede o no se le puede agregar hidrógeno durante la pirólisis. Y según se le agregue o no se le agregue hidrógeno, cambian los productos. Si se le agrega hidrógeno, se le llama hidrocraqueo o hidrocracking o hidropirólisis también, se forman mezclas de solo alcanos. Esa es la clave. Cuando se adiciona hidrógeno, solo se forman alcanos. En cambio, si no se adiciona hidrógeno, se forman mezclas de alcanos y alquenos. Entonces, sí hay diferencia entre hacer
traqueo con hidrógeno o sin hidrógeno. Cuando se agrega hidrógeno, a partir de un alcano se forman mezclas de los mismos alcanos, pero con cadenas más cortas. O sea, entran alcanos de cadenas largas y salen alcanos de cadenas cortas. Si no se agrega hidrógeno, entran alcanos de cadenas largas, pero salen mezclas de alcanos y alquenos de cadenas cortas. Entonces, por ejemplo, este alcano tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Si lo sometemos a pirólisis, estas reacciones necesitan la presencia de catalizadores, o sea, no es nada más de calentar esto y ya se rompió, sino que se necesita la presencia de alguna sustancia que ayude a que la reacción ocurra. Pirólisis en presencia de hidrógeno, ya sabemos que se van a formar solo alcanos y se pueden formar, por ejemplo, esta mezcla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y 5 carbonos. Este es un ejemplo de los productos, pero recuerden que dijimos que en las reacciones de química orgánica es frecuente que se formen mezclas. Entonces, por ejemplo, de una cadena de 12 carbonos se puede formar un alcano de 7 y un alcano de 5, pero también se hubiera podido formar dos alcanos de 6, o se hubiera podido formar uno de 10 y uno de 2, o uno de 9 y uno de 3, porque no hay ninguna manera de saber cuál de todos estos enlaces es el que se va a romper durante la pirólisis. Se puede romper cualquiera. Entonces, según cuál enlace se forme, es cuál es el par de moléculas que se forman a partir de una molécula de estas. En otras palabras, si yo hago pirólisis con un alcano de 12 carbonos, aquí me va a salir una mezcla de alcanos de un montón de tamaños, porque se puede hacer la reacción de 11 y 1, de 12 y 2, de 9 y 3, de 8 y 4, de 7 y 5. Entonces aquí me va a salir una mezcla de alcanos con un montón de tamaños de cadena. Por ejemplo, si yo tomo este propano, no le agrego hidrógeno, noten que no le voy a agregar hidrógeno, ¿qué podría pasar? Se puede formar metano y etano, porque dijimos que cuando se hace pirólisis sin presencia de hidrógeno, se forma un alcano y un alqueno. De hecho, esta es una de las formas de obtención del etano. El etano también se le conoce como etileno. Perdón, al eteno, este es eteno. Este es metano y este es eteno. Al eteno también se le conoce como etileno. Si lo hacemos con un alcano de cadena más larga, este es butano, tiene 4 carbonos, también sin catalizador, ¿qué podría pasar? Podría pasar que se forme metano y propeno. Propeno es el alqueno de 3 carbonos, porque dijimos que cuando hay pirólisis sin hidrógeno se forman mezclas de alcanos y alquenos. Entonces se puede formar un alcano de un carbono y un alqueno de 3 carbonos. O se puede formar un alcano de 2 carbonos y un alqueno de 2 carbonos. Entonces por eso les decía que hacemos pirólisis de un alcano sin hidrógeno, noten que aquí no está puesto el hidrógeno, se van a formar un alcano y un alqueno, pero no podemos saber cuál alcano y alqueno se va a formar. Se van a formar una mezcla de cosas. Se va a formar una mezcla que contiene metano, que contiene etano, que contiene propeno, que contiene eteno, porque no hay ninguna manera de controlar cuál de los enlaces entre estos 4 carbonos es el que se va a romper durante la pirólisis. Entonces se forman estas mezclas de productos. Halogenación es el tercer tipo de reacciones que ocurren en los alcanos. Es la sustitución de un hidrógeno del alcano con un halógeno. O sea, quitar un hidrógeno y sustituirlo por un halógeno. Ustedes saben que los halógenos son los elementos del grupo 7A o grupo 17 de la tabla periódica. Son los no metales del grupo 17. O sea, flúor, cloro, bromo, yodo.
Para que ocurra halogenación, ya dijimos que los alcanos no son fáciles para hacerlos reaccionar, entonces hay que obligarlos a que reaccionen. En este caso se les obliga por medio de luz ultravioleta o adición de calor, o a veces las dos cosas, para iniciar la reacción. O sea que solo así no van a reaccionar. Hay que obligarlos a reaccionar con los halógenos para que ocurra halogenación. Los productos se llaman haloalcanos o halogenuros de alquilo. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta, con adicionar calor para iniciar la reacción, ¿no hay como una temperatura para cuál se necesita o simplemente, o no Pues sé? la idea es no calentarlo tanto que llegue al punto de ignición, porque entonces ahí lo que vas a obtener es combustión y no queremos eso. Entonces sí se le agrega calor, o sea, sí se calienta la mezcla de gases, porque usualmente estos son gases, pero no hasta el punto de ignición. O sea, no hasta la temperatura en la que se enciende, porque entonces ahí sí echaríamos a perder el asunto y hasta podría ocurrir un accidente. Entonces estamos hablando de que si el punto de ignición de un alcano fuera que unos 90 grados, no vamos a calentar hasta 90 grados, calentaríamos hasta 70 o 75. Y ese calor adicional hace que ya sea más fácil que las moléculas reaccionen. Entonces, todos los hidrocarburos tienen un punto de ignición, una temperatura a la que ocurre combustión espontánea, aunque no haya un chispazo o no haya fuego, sino que solito se enciende. La idea es no llegar hasta esa temperatura, entonces echamos a perder todo. En agricultura era muy famoso, ahora ya no lo es, era muy famoso el bromuro de metilo. Este era un haloalcano o halogénuro de alquilo, que se formaba sustituyendo un hidrógeno del metano por bromo. Entonces, por eso su otro nombre es bromometano. O sea que de los 4 hidrógenos que tiene la molécula de metano, se sustituía uno de esos hidrógenos por bromo y se formaba bromuro de metilo o bromometano. Este gas se usó durante muchísimos años para desinfectar la tierra. Cuando se va a hacer semilleros, por ejemplo, queremos estar seguros de que no hay algún hongo en la tierra donde vamos a hacer el semillero que vaya a matar las plántulas o que vaya a matar las semillas. Porque hemos gastado dinero en la semilla y no queremos que se eche a perder. Entonces lo que se hace es aplicar algún producto para controlar la presencia de ese tipo de hongos y de algunas bacterias que podrían enfermar a las plántulas o enfermar a las semillas germinando y hacer que se mueran. Esto era una solución, ahora ya no se usa. Esto venía en este tipo de latas. Estas latas están selladas y entonces no tenía una tapadera, sino que la lata era así completamente sellada por todos lados y lo que se hacía era, había unas tablas con un clavo, o sea, hacía una tablita cuadrada, se le metía un clavo grande de manera que la punta del clavo saliera por el otro lado de la tabla. Entonces se ponía esta lata sobre el clavo, porque esta parte de acá estaba como un poco hundida. ¿Okay? El metal que está aquí, todo esto era de metal completo, pero el metal de acá estaba como un poco hundido, como la parte de abajo de una lata de gaseosa. Entonces se ponía la lata sobre la punta del clavo, se cubría la tierra del semillero para que el gas no se escapara, porque la idea era que se metiera en la tierra, no que se fuera para el aire. Se tapaba con plástico, con algo así, y se sellaba bien las orillas y todo, y se dejaba la lata metida ahí abajo del plástico, ya puesta sobre la tablita con el clavo. Entonces, cuando ya estaba todo listo, uno ya solo apachaba para que el clavo se insertara en la lata y dejara salir el gas, y entonces el gas se esparcía por debajo del plástico y empezaba a penetrar la tierra y a matar todos los seres vivos que habían en la tierra que uno iba a usar para semillero. Esto se dejó de usar por 2 razones. Primero, porque es muy tóxico para los humanos. Entonces, cada poco habían accidentes con que alguien no lo había manejado bien y había esta gente que moría por respirar esta cosa. Y lo más importante, este es un gas de invernadero. Este gas, el bromuro de... No, perdón, no es gas de invernadero, estoy confundiendo las cosas. El bromuro de metilo es un gas que al llegar a la estratosfera daña la capa de ozono. Entonces, cuando en el 76 se firmó el protocolo de Montreal, 86, perdón, en el 86 se firmó el protocolo de Montreal para
para dejar de producir y usar gases de invernadero. Este fue uno de los gases que primerito se agregaron a la lista. Entonces, por eso es que ahora ya casi no se puede conseguir bromuro de metilo, porque hay convenios internacionales que prohíben la fabricación y el uso de bromuro de metilo, porque daña la capa de ozono. Pero es un ejemplo de un haloalcano o halogenuro de alquilo. Por ejemplo, veamos cómo ocurre la cloración de metano. Vamos a suponer que queremos sustituir uno de los 4 hidrógenos del metano por cloro. Y veamos esta animación. No sé si les va a funcionar ahí con Zoom. A veces no funcionan las animaciones. Sí, ingeniero, sí funciona. Ahí ustedes ven que el átomo de cloro sustituye, bueno, ese se lleva a un hidrógeno y el otro sustituye a ese hidrógeno y se une a la molécula de metano. Entonces, de los 2 átomos de cloro de la molécula de cloro, uno se une al hidrógeno y se lo lleva, se forma un cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Y el otro átomo de cloro entonces toma el lugar que ocupaba el hidrógeno y se forma clorometano. Si lo ponemos en una ecuación sería así. ¿Por qué aquí nos aparece un montón de productos? Porque el que nos está mostrando en la animación es este. ¿Sí? En un mundo ideal, esto sería lo que se formaría. Pero recuerden que no hay manera de detener la reacción. O sea, no hay manera de que las demás moléculas de cloro que están en la mezcla, en vez de ir a buscar una molécula de metano, quieran reaccionar con esta. Entonces también podrían sustituir a 2 hidrógenos, o sustituir a 3 hidrógenos, o sustituir a todos. O sea, una vez que se formó clorometano, este clorometano no se va a ir a la esquinita del recipiente y se va a quedar esperando ahí hasta que reaccionen los demás, sino que este se va a quedar ahí flotando. Y puede ser que las otras moléculas de cloro, en vez de buscar una molécula de metano para reaccionar, si se encuentran a este, también reaccionan con este y le sustituyen un hidrógeno y entonces se formaría este. Y lo mismo pasa con este. Si la molécula de cloro se encuentra a este antes de encontrar a metano, va a reaccionar con este, le va a sustituir un hidrógeno y se va a formar este. Entonces, por eso es que se formarían las mezclas, se forma una mezcla de estos productos. De plano que también se formaría metano, porque recuerden que si el cloro, en vez de reaccionar con metano, reaccionó con los productos para formar otros productos, puede ser que hayan sobrevivido moléculas de metano por ahí. Entonces, en la mezcla quizá podría aparecer metano también. ¿Y qué otra cosa se forma? Vean acá, ¿qué otra cosa se forma? ¿Qué se formó aquí? El halogenuro de cloro. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Porque cada vez que una molécula de cloro va y sustituye a un hidrógeno, uno de los cloros se queda con el hidrógeno y el otro se queda unido a la molécula del alcano. Más adelante vamos a ver, aquí viene la parte bonita, yo creo que eso es lo que vamos a ver mañana, que es lo del mecanismo de la reacción. Bueno, entonces, esto es lo que según nosotros debería ocurrir, esto es lo que estaba en la animación. Metano, una molécula de Cl2, ocurre una activación por luz ultravioleta. Ustedes vieron en la animación que se ve como un luzazo que rompe la molécula, perdón, un luzazo que rompe la molécula de cloro. Esperemos que vuelva a comenzar y van a ver que cuando está aquí la molécula de Cl2, se ve un como luzazo aquí en medio. Ese luzazo es para representar la activación que ocurre por la luz ultravioleta. Eso, miren, eso blanco, no sé si lo alcanzaron a ver. Eso representa a la energía que hubo que agregar para que se rompa este enlace de Cl2 y entonces ya nos queden estos átomos de cloro, vamos a ver dentro de un ratito cómo se llaman, para que ocurra la reacción y se forme esto. Esto es lo que se forma en la animación, pero como dijimos que no hay manera de evitar que las moléculas de cloro que no han reaccionado, en vez de reaccionar con metano, reaccionen con alguna de estas moléculas de clorometano que ya se formaron, entonces también podría ocurrir esto. Que una molécula de cloro reaccione con clorometano y se forme diclorometano. Podría ocurrir que una de las moléculas de cloro, en vez de buscar un metano para reaccionar,
se encuentre primero a diclorometano y reaccione con él y se forme triclorometano. Y lo mismo acá, puede ocurrir que una de las moléculas de cloro, en vez de ir a buscar un metano, en especial cuando ya empieza a escasear el metano en la mezcla, si se encuentra primero a una molécula de triclorometano, va a sustituir a este último hidrógeno que le queda y se va a formar tetraclorometano o tetracloruro de carbono. Entonces, por esto que está acá, aquí ya está más explicadito. Por esto es que se forman mezclas de productos en la reacción de halogenación. Porque no hay manera de controlar que solo se sustituya a un hidrógeno. Entonces puede ocurrir la sustitución de 2 hidrógenos, de 3 o de los 4. Y el cuarto tipo son las reacciones de nitración. Ya se imaginarán ustedes solo por el nombre qué es lo que está ocurriendo acá. Aquí ya aparece nitrógeno. Se sustituye uno o más hidrógenos por el grupo NO2. Dice acá sustitución no polar porque no está ocurriendo una reacción iónica. No ocurre formación de iones ni se están formando cargas en la reacción. ¿Cómo se llaman los compuestos que se forman? En general se les llama nitroalcanos. Veamos un ejemplo. Si hacemos que reaccione esto, para esto tienen que haber catalizadores. Esta reacción igual no ocurre solo así. Si yo junto propano con ácido nítrico, ahí se van a quedar los dos y no va a pasar nada. Entonces, normalmente se necesita la presencia de catalizadores o temperaturas altas. Vean aquí, por ejemplo, la temperatura a la que la reacción ocurre es de 450 grados Celsius. Sí, Josué. ¿En la halogenación también se necesitan catalizadores o solo en la nitración? No, la halogenación lo único que necesita es una energía de activación, que puede ser radiación ultravioleta o una temperatura alta. De las que hemos visto, las que necesitan catalizadores son el cracking y esta. Normalmente los catalizadores en este tipo de reacciones son mezclas de metales de transición o en algunos casos óxidos de metales de transición. Lo más usual para este tipo de reacciones es eso. Son mezclas de metales de transición en polvo, pero así polvos súper finos, o óxidos de metales de transición, también así en polvo súper fino para aumentar el área de contacto. Ya se imaginarán ustedes que cuando aparece esto es porque se forma una mezcla de productos. ¿Qué puede pasar aquí? Recordemos cómo es la estructura del propano. Es una cadena de 3 carbonos. ¿Sí? Entonces, esta sustitución de uno o más hidrógenos por el grupo NO2 puede ocurrir en un carbono de la punta y entonces se va a formar nitropropano, 1 nitropropano, para indicar que este grupo nitro está unido al carbono 1 de la cadena de 3 carbonos, o sea, sustituyó a un hidrógeno del carbono 1. También se puede formar 2 nitropropano cuando el grupo nitro sustituyó a un hidrógeno del carbono 2. ¿Por qué aquí no puse el 3 nitropropano? A ver, ¿quién me dice? Aquí solo puse que de los 3 carbonos del propano, que el grupo nitro sustituyera a un hidrógeno del carbono 1 y entonces se forma 1 nitropropano, o que sustituyera a un hidrógeno del carbono 2 y entonces se forma 2 nitropropano. ¿Por qué no incluí también el caso donde sustituya a un hidrógeno del carbono 3? Porque quedaría de la misma forma de 1 nitropropano. Porque el carbono 3 de propano realmente es el carbono 1 si lo contamos bien, si comenzamos a contar desde ese lado. Entonces, de todos modos, nos quedaría 1 nitropropano. Y se forma también agua. Entonces, estas reacciones de nitración forman un nitroalcano, en este caso es una mezcla de estos 2 nitroalcanos, el 1 nitropropano y el 2 nitropropano,
y también se forma agua. ¿De dónde sale el agua? Sale de el hidrógeno que estaba en el ácido nítrico, uno de los oxígenos del ácido nítrico, porque ustedes ya ven que el grupo nitro solo tiene 2 oxígenos, o sea que no se pudo haber perdido el tercer oxígeno. O sea, el tercer oxígeno del ácido nítrico, más el hidrógeno del ácido nítrico, más el hidrógeno al que sustituyó en el alcano. Entonces son 2 hidrógenos y un oxígeno los que nos forman esta molécula de agua. Y como ya habíamos dicho, se forman mezclas de productos. Esto que está en esta diapositiva nos sirve como de anticipo a lo que vamos a ver mañana, porque mañana ya vamos a ver algunas otras cosas ya más a profundidad. Ahorita las vimos así, solo como de pasadita. Entonces, en nuestra tutoría de mañana nos juntamos a la misma hora, a menos que ustedes me digan que no se puede, entonces ya nos ponemos de acuerdo con otra hora, pero si se puede, mañana a la misma hora nos juntamos para ver la otra parte de esto, que es lo que se relaciona más con la práctica. Mañana vamos a ver mecanismo de reacción, la termodinámica de la reacción y la cinética de la reacción. Entonces, en esta diapositiva nos quedamos hoy. Si quieren, yo les voy a subir dentro de un ratito al grupo esta parte que vimos. Y mañana continuamos a partir de acá, a partir de los 3 aspectos. Entonces, que tengan una buena noche, muchachos. Nos platicamos mañana por acá. Ingeniero, gracias. Lindo